Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, el ingeniero Fabricio Correa. Él es emprendedor, con él vamos a hablar de coyuntura política nacional. Póngalo en pantalla el ingeniero Fabricio Correa, un gusto tenerlo. Ingeniero, a los tiempos, buenos días. ¿Cómo estamos? Good morning. Aquí sí estamos en la pantalla. Ahí estamos bien. Good morning. Hasta en inglés, está bilingüe, mi querido Jaime. Estamos aprendiendo aunque sea el saludo en inglés. Está bien, está bien. A ver, ingeniero, quiero entrar con el tema de la reforma tributaria, porque esto no deja de ser noticia y durante toda esta semana tenemos que seguirle dando a este tema de la reforma tributaria. Hay un sector de los empresarios que están en contra de esta reforma tributaria, que no comparten esta nueva reforma porque se pone más impuestos. ¿Cuál es el criterio de un emprendedor como Fabricio Correa? Bueno, no creo que sea un sector, creo que todos los empresarios estamos en desacuerdo con más impuestos. Primero, porque es faltar a la palabra del presidente. En campaña el presidente ofreció no solo no subir impuestos, sino bajarlos y eliminar algunos. Entonces, el mayor valor que tiene una persona es su palabra. Usted como comunicador lo sabe. Si usted transmite una mentira, una noticia mentirosa, se le cae la audiencia porque no le vuelve a creer. En el mentiroso lo cierto es dudoso, dice el refrán. Entonces, con mayor razón, un político, y no hablemos del presidente, el máximo político, debe honrar su palabra, y la palabra del presidente la deshonró. Y eso hace que ya no sean creíbles el resto de sus propuestas. Eso es gravísimo, primero. Segundo, es antitécnico, se lo ha dicho todo el mundo. Cuando usted está en recesión por mundial, además, no solo de Ecuador, ¿no? Mundial, recesión mundial por causa de la pandemia, no puede pues ponerle más impuestos y más cargas, pues. O sea, ¿cómo hace Fabricio Correa con su empresa de 37 años, la fábrica de bombas Aplitec, que hoy, como siempre repito, la manejan mis hijos y lo hacen mejor que yo con mucho orgullo? ¿Cómo hace Fabricio Correa y su familia, ya, para afrontar una carga impositiva cuando el año pasado tuvo que asumir pérdidas para no quebrar, para no cerrar la empresa y perder decenas de empleos? Nos salvó la campana en el último trimestre una exportación de bombas. O sea, ni siquiera fue el mercado local, sino el mercado extranjero. Y gracias a eso no cerramos un negocio de 37 años. ¿Cómo se hace con los créditos? Exactamente. Entonces, para salvar la empresa, ¿qué dijimos? ¿Le pagamos a los trabajadores o le pagamos a los banqueros? A los trabajadores. Y entonces estoy demandado por los banqueros. No me resiento porque están amparados por la ley. Pero no hay pues esa ayuda al emprendedor, al creador de empleo. Entonces, si usted lo castiga con más impuestos. En el caso del impuesto a los patrimonios, los bancos pueden pagarlo. Recordemos que tenemos un presidente banquero, entonces ve las cosas desde esa visión. Los bancos lo pueden pagar porque a pesar de la crisis volvieron a romper récords de utilidades. Pero ¿cómo hace la persona que tiene un terreno o que tiene un departamento, que su patrimonio no es líquido? ¿Cómo hace para pagar si no hay liquidez? Entonces yo creo que es contrario a la sana crítica y por eso los demás países del mundo, 200 países que hay en el mundo, no han puesto más carga impositiva. Ecuador es el único que está haciéndolo. Entonces, las consecuencias se van a ver en el año próximo. Entonces, no solamente que es una falta a la palabra, sino que es un error. Va a conspirar contra la creación de empleo, contra el crecimiento de la economía. Definitivamente que sí. Yo comparto con usted sus palabras porque también a nosotros nos ha azotado, los que somos pequeños emprendedores, pequeñitos emprendedores, nos ha azotado y sabemos lo que es tener no la cantidad de empleados tal vez que tiene un empresario, sino personas que tienen 20, 30 empleados. Nosotros tenemos algo mínimo, pero igual tenemos que decidir, como usted dice, o la banca o los empleados. Si decides pagar, quiebras, tienes que cerrar. En ese caso hay que mantener el negocio, pero hasta el momento el país no se reactiva.
El problema ahorita es que No. han pasado ya mismo 2 años y seguimos en una recesión económica tremenda. No hay inversión, no hay inyección a la economía de dineros, no hay. El gobierno está pensando en seguir aumentando la Reserva Monetaria Internacional, que eso de alguna manera no beneficia internamente al país. Vea, Jaime, aquí hay un tema ético y el presidente es un católico del Opus Dei, practicante, su esposa es magnífica. Y yo creo que aquí hay una contradicción moral. Y se la voy a explicar. El presidente de Portugal, que es respetadísimo en toda Europa, a pesar de ser Portugal un actor marginal, es un país pequeño, no es Alemania, pero el presidente de Portugal es súper respetado. Y el año pasado el presidente de Portugal le dijo a los banqueros, a la banca: señores banqueros, es inmoral que ustedes declaren utilidades. Es inmoral que ustedes declaren utilidades cuando el sector real de la economía, cuando el que agrega valor, el empresario ha perdido plata o ha quebrado. Es inmoral. Entonces, lo que se tenía que hacer era poner un impuesto a las utilidades extraordinarias de los que lucraron de la pandemia, pues. La banca que rompió récord de utilidades, las empresas farmacéuticas. Todo el mundo se rasga las vestiduras, incluido el presidente, cuando hubo criminales que aprovecharon la pandemia para robar en el precio de la funda de los muertos, en los remedios, en las mascarillas. ¿Ya? Todo el mundo repudia cuando sale la noticia de que un bus cayó al barranco y la gente, en vez de auxiliar a los heridos, lo que hizo fue robar. Y no es lo mismo aprovecharse la pandemia para hacer una utilidad extraordinaria. ¿Qué? Porque son cuello blanco, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo aprovecharse la pandemia para hacer publicidad política de la caridad. Eso es inmoral. Aprovecharse la pandemia para inflar las utilidades es inmoral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Equilibrar el partido, decirle a los que han tenido utilidades extraordinarias, a esos cáiganse con un impuesto. Y lo otro que está pendiente es recuperar lo robado. Oiga, tienen las herramientas, Jaime. Está la repetición ordenada por la Constitución y consagrada en la ley. Repetición, para los amigos que nos ven y nos escuchan, porque es una palabra técnica, consiste en ¿qué? En que el Estado tiene que pagar al ciudadano que le ha hecho daño, pero inmediatamente repite, se vira y le cobra al funcionario causante. Cuando hubo el temblor, en las noticias salió que justo el presidente estaba en una reunión con el procurador del Estado. Entonces, soplaron para abajo por el temblor. Si la tierra tiembla, yo me voy aquí. Entonces, cuando se volvieron a reunir, la noticia era que el Banco Mundial le estaba dando un billete a la Procuraduría para que ajuste este manejo, esta pistola que tiene el funcionario público para ponérsela en la cabeza al contratista y sacarle un billete so pena de terminarle los contratos. Entonces, yo me quedé alucinado. No sé si usted se percató, Jaime. El Estado tiene 57 mil millones de dólares en demandas que va a perder la gran mayoría. 57 mil millones. Acuérdese que ya el año antepasado le pagamos 1.000 millones a la Oxy. Se perdieron otros 1.000 millones con los Isaías. A otra petrolera eran como 400 o 600 millones. 57 mil millones es casi la deuda del país. Eso es lo que está en juego. ¿Por qué? Porque el funcionario se sabe impune porque no le cobran. Pero si usted, de los más de 20 mil millones que ya llevamos pagados, ejerce la repetición, va a lograr dos cosas. Primero, recaudar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares por año a los funcionarios pillos. Para eso tiene dos herramientas más.
el enriquecimiento injustificado y el quitarle los activos, ¿ya? La extinción de dominio se llama técnicamente. Entonces, usted recupera lo robado, 1.200, que es lo que se está viendo de recaudar con impuestos, y por otra parte, el 90% de los funcionarios van a dejar de robar. ¿Por qué? Porque van a decir, chuta, más tarde o más temprano me cae el hacha. Hay que inaugurar la repetición. Entonces, lo que le quiero decir con esto es, el gobierno tenía herramientas. Hay una que sí está funcionando, que sí me escucharon. En abril del año pasado yo saqué algunos consejos para el presidente y uno de ellos fue, presidente, véndale los salitrales a los camaroneros. ¿De qué nos sirve a los ecuatorianos ser dueños de una tierra salada donde no crece nada? Pero para el camaronero que ha invertido ahí a riesgo, porque no es suyo, muro, compuerta, estación de bombeo, pasar a ser propietario es una bendición. Entonces véndale con crédito hipotecario a 10 años, a 10.000 hectáreas, y usted tiene 500 millones de dólares, porque son más de 50.000 hectáreas de concesiones camaroneras. Usted tiene más de 500 millones en menos de 6 meses. Eso sí me han escuchado y está en la ley. Entonces, eso es lo que hay que ser creativo. Usted tiene herramientas, vuelvo a insistir, en la repetición y recuperar lo robado, en un impuesto a las utilidades extraordinarias de quienes lucraron en la pandemia, y de esa manera no le mete la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Ingeniero, esto de recuperar lo robado, vengo escuchándolo desde el gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero resulta que hablan de recuperar lo robado, pero no saben quién tiene lo robado, pues. O sea, aquí dicen... No, sí se sabe, por favor. Se han llevado 70.000 millones de dólares, pero ¿quiénes son los que se lo llevaron, pues? Identifiquen los que se llevaron. No, no es tanto, esos 70.000 millones... Yo fui el primero en decir, Jaime, que se llevaban 3.000 millones por año, pero técnicamente. Después, la Comisión Anticorrupción se me escapa el nombre ahorita del señor que murió, dijo 3.500. Por ahí van, no son 70. Pero a lo que voy es que, dice Alberto Einstein, ¿no? la mente más preclara del siglo XX, no esperes resultados diferentes, se hace siempre lo mismo. Estrictamente lo que dice es cojudismo esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, si usted, y en esto aplaudo al presidente, yo soy bien objetivo, a mí la gente me reconoce porque digo siempre la verdad, porque no me caso con nadie, soy objetivo, y tercero, porque doy soluciones como la que se está implementando de vender los salitrales. Y aquí yo debo ser también justo con el presidente. El presidente ha demostrado tener harta vitamina H, lo que ponen las gallinas, porque se está cargando al mismo tiempo a los carteles políticos y a los carteles de la droga. O se estaba, porque lo que hemos visto ahora es que para sacar esta ley, aparentemente ha hecho un acuerdo, UNES lo quiere vender como que se les chispoteó, como que pagaron por giles, pero piensa mal y acertarás, es un refrán por demás válido en Ecuador. El sentido común dicta que tiene que haber llegado a un acuerdo con el gobierno. Y por otra parte vemos un poco pacificadas las cárceles, también vemos un pacto entonces con los narcos, porque hasta el director de la Peña estaba de fiesta, pues no, entonces ahí adentro con los narcos, entonces algo hay para pacificar. Pero a lo que quería llegar, Jaime, comentario sobre esto. A lo que quería llegar es que no se puede esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, si el presidente cree que va a poder combatir la corrupción jugando con las reglas del juego que le dejaron las mismas bandas criminales para ser impune y robar libremente. Si el presidente cree que va a cambiar el manejo político jugando con las reglas del juego de los carteles políticos, no va a poder. Fíjese lo que decía la vicepresidenta de la Asamblea que entrevistó usted antes. Salvaron a un corrupto, porque esas son las reglas del juego. Entre bomberos no se pisan la manguera, entonces lo cambiaron de banda y ya lo dejaron impune. Entonces, ¿usted cuál es la solución? Pues yo siempre doy soluciones, la que di en mi corta precampaña el año pasado, y que es una corriente mundial, ojo.
Usted tiene que ir a una democracia directa digital. La democracia representativa fracasó porque la gente que está en la asamblea no nos representa. Nos engañó para llegar allá y allá lo que vas a vender el voto, a ver cómo saca su tajada. Lo mismo el que llega alcalde, el que llega prefecto, con honrosas excepciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hoy en día que hay este aparatito mágico, este teléfono inteligente con el que mantenemos esta entrevista, el presidente tiene que hablar directo con el pueblo. Si el pueblo le puede contestar directamente y masivamente. Lo que yo llamo una aplicación de poder popular. Los lunes le hago una pregunta al pueblo. Pueblo ecuatoriano, ¿quieres que la policía dispare primero y pregunte después? La gente discute y el domingo con el celular le contesta a un hashtag yo mandante. Buenos días, su cédula 0907. Hola Fabricio, su clave. La clave para que no le roben el voto. Y usted vota. Que si está de acuerdo pues con que la policía esté protegida y ejerza su fuerza. Que entre, otra pregunta, que entre Fuerzas Armadas a la PENI. Eso no lo tiene que contestar la Corte Constitucional, sino el pueblo le va a decir que sí. Porque el nuevo rol de las Fuerzas Armadas ya no es pelear contra Perú, es pelear contra los narcos aquí adentro. Entonces tiene que trabajar con el pueblo. Esa es una solución que ya se está empleando. La democracia directa digital la usó el presidente Macron de Francia en 2018, cuando hubo el problema, los desmanes, las protestas de los chalecos amarillos violentas. Y se va popularizando en el mundo porque hoy en día usted tiene que entrar a una política del siglo XXI. Y la Internet, la metapolítica, ¿se acuerda que Zuckerberg le acaba de cambiar el nombre a Facebook? Y ya no se llama Facebook, sino Meta. Meta es virtual. Él quiere llegar a un meta universo donde, como los chicos hoy se meten y se sumergen con unas máscaras en los juegos virtuales, la realidad virtual. Entonces, hoy la política es una metapolítica. Usted tiene que poder hablar con su votante, con su elector, a través del teléfono inteligente, que le da datos exactos de edad, ubicación, tendencia y todo. Para eso está la tecnología. Y entonces, de esa forma, el presidente deja de ser rehén de los carteles de la política y de los carteles de la droga. Soluciones, mi querido Jaime, ahí las tiene. Ingeniero, me gustaría tocar el tema de los Pandora Papers. ¿Podemos hablar de ese tema? Por lo menos algo de los Pandora Papers. A ver, el presidente ha dicho que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Está muy bien, pero se predica con el ejemplo. El presidente tiene parte de su fortuna la tiene afuera, es una realidad. Parte de su fortuna la tiene afuera, pero sin embargo, ¿usted cree que los inversionistas van a venir al país donde el propio presidente de la República tiene la mayor parte de su fortuna afuera, en paraísos fiscales? Sí, concuerdo perfectamente con su criterio, mi querido Jaime. Hay que predicar con el ejemplo. O sea, si yo por seguridad tengo mi billete afuera, más allá de que no es delito, como ya quedó demostrado, estoy mandando un pésimo mensaje a los inversionistas. Entonces, eso es lo que uno demanda, coherencia. No le digo, yo aplaudí esa valentía de enfrentar al mismo tiempo, además, pues, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentarlo uno por uno que al mismo tiempo a los carteles políticos de la droga. Pero ahora vemos que ha dado papaya. Asimismo, estamos viendo que en esto de las inversiones, ya ni el propio presidente está invirtiendo. Sin embargo, en vez de caerle con un impuesto a las utilidades extraordinarias de los que lucraron en la pandemia, ¡pac!, nos mete la mano al bolsillo a los empresarios pequeños como usted, medianos como yo, grandes como otros, que hemos hecho un gran sacrificio por defender las plazas de trabajo, por mantener abiertas las empresas asumiendo pérdidas. Entonces eso no es coherente y empieza a crear un malestar que hace ingobernable al país, ¿ya? Y el país tiene todo para salir adelante. Después de una recesión todo es para arriba. Sin embargo, mientras Chile, haciendo bien las cosas, crece a 15%. Yo acabo de estar allá por el cumpleaños de mis primeros nietos, los mellizos.
y estuve en la elección presidencial de primera vuelta. Y Chile, en los desmanes de octubre del 2019, al mismo tiempo que en Ecuador, ya tomó conciencia de ciertos desajustes de la economía, pero los quiso capitalizar la izquierda. Entonces, la izquierda logró que se apruebe una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, y los asambleístas son de izquierda. Y ahí sí, pues se sacaron la máscara, se empavonearon, dijeron, y vamos a refundar Chile, y vamos a ir al comunismo, y vamos a ir al socialismo. Y los chilenos, la mayoría dijeron, oiga señor, no, solo queremos unos ajustes, si hemos estado bien, somos el país, era más pobre que Ecuador, porque tiene la misma población de nosotros. Los chilenos venían a Ecuador, migraban a Ecuador, y ahora Chile tiene 5 veces más Producto Interno Bruto per cápita que Ecuador. Entonces, no queremos que nos cambien esto, queremos solo unos ajustes. ¿Cuál fue la consecuencia? Que acaba de ganar la primera vuelta un político no de derecha, de ultraderecha, un hombre de Dios del movimiento de Shonta, que cuando yo vi el debate, o le preguntaban tema del aborto, no señor, yo estoy a favor de la vida, pero eso es políticamente incorrecto. Puede ser políticamente incorrecto, pero es lo moralmente correcto defender la vida. Y yo no estoy para engañar a mi elector. Yo quiero que sepan exactamente por quién están votando y en qué cree. Entonces la gente hoy ya no le cree a los políticos. No hay izquierda y derecha, eso es una mentira hace mucho tiempo. Es el bolsillo el gran elector, es la credibilidad el gran elector. Entonces la gente se volcó a este hombre que por lo menos es auténtico, es íntegro y no engaña. Eso lo estamos viendo. Y hay otro fenómeno. Quedó tercero un político que nunca estuvo en Chile. Hizo su campaña por las redes sociales. Entonces, eso demuestra que la política está yendo a las redes sociales, a una metapolítica, a una democracia 3D, democracia directa digital. Por supuesto. Comparto esa parte que usted habla del tema digital. Todos entendemos que hacia allá apunta todo. Incluso los grandes medios, los tradicionales medios de comunicación han tenido que migrar a los medios digitales. De lo contrario se quedan y todos vamos con esa tendencia. Ahora, ingeniero Fabricio Correa, si bien es cierto, el gobierno puede haber tenido buenas intenciones, siempre creo que toda persona que es político quiere hacer un buen gobierno. Pero lamentablemente vemos que el presidente no se ha rodeado de las personas tal vez más capaces, la gente que puede ayudar a solucionar los problemas del país. Si bien es cierto, aquí tenemos a un ministro de Agricultura que ha vivido 25 años en Estados Unidos. Dice él que está más enterado que los propios agricultores, porque por Google él está al tanto de lo que pasa en el tema agricultura del país. ¿Qué hizo él en una visita o una reunión que tuvo con los arroceros por el precio sustentable del arroz? Les dijo que cambien de actividad, que hagan camaroneras en vez de sembrar arroz. ¿Usted cree que eso es lo correcto que debe hacer una persona que viene y se aparece de un momento a otro y les dice, tu solución es cambiar de actividad, de arroz, haz camaroneras? ¿Y la plata? Si esa gente está quebrada. Y así un sinnúmero de cosas. En varias instituciones, varios ministerios, tal vez el presidente no se ha rodeado de la gente que debe tener a su lado, los que tienen una planificación, los que saben de gestión pública. Aquí el sector público es distinto al sector privado. A ver, ahí hay dos preguntas en una. ¿Con quién está rodeado el presi y qué hacer con los arroceros? Yo también di una solución para los arroceros, mi querido amigo. Yo sí creo que el Estado tiene que ver el futuro y orientar y apoyar esos cambios de matriz que le llaman, ¿no? Porque es obvio que nosotros no somos competitivos produciendo arroz, produciendo maíz, ¿no? Somos un poco caros porque no tenemos grandes extensiones. Pero en el corto plazo usted no lo puede dejar colgado de la brocha, pues como usted dice, tan chiro, tan... Entonces, ¿cuál fue mi propuesta? Que el gobierno haga una política de cambiar pan de trigo a pan de arroz. Saben exactamente igual, incluso es más sabroso el pan de arroz, de harina de arroz, con una ventaja, no tiene gluten, es más sano para la salud.
Y el trigo que traemos, que es barato de Estados Unidos, es barato porque es subvencionado, es dumping, y el dumping es competencia desleal. Entonces debiéramos hacer, como tenemos buenas relaciones con los gringos, una política por la cual toda nuestra industria de harina, de trigo, migre a harina de arroz. Para hacer el tallarín, cuando Marco Polo se fue a la China y descubrió el tallarín era de arroz, el que le dan a usted en la chifa, que es blanquito, transparente. Ese es bueno para el estómago, la sopita de arroz le dan cuando usted está mal del estómago. Ahora, cuando Marco Polo llegó a Italia, dijo, he descubierto los tallarines, Marco Polo, pero aquí no hay arroz, chico. Esto se haga de trigo, y por eso es que se hizo de trigo, que es lo que llegó para acá. Pero el tallarín, el fideo, es de arroz, es el que usted come en la chifa. Entonces, si usted le da mercado, si usted le agranda el mercado, sin necesidad de intervención del Estado, sino del mercado, que es en lo que yo no creo en mamá o papá Estado, sino en el mercado, pero usted facilita, agranda el mercado, ¿qué va a hacer? Va a haber más demanda de arroz para hacer harina de arroz y por lo tanto va a haber más cultivo, va a haber mejor precio y todo. Entonces, soluciones de mercado para problemas de precios. Dicho esto, en que le doy la razón al ministro y al presidente, sino que no comunican bien. Entonces eso nos lleva a la primera pregunta. Tienen un problema terrible de comunicación. Fíjense lo que le digo, están haciendo algo bueno, creativo, venderle los salitrales a los camaroneros. Y nadie ha salido a decirlo. Nadie ha salido a explicar que es una manera creativa de no poner más impuestos, porque van a obtener 500 millones de dólares y se va a beneficiar el Estado, ¿ya? Y se va a beneficiar los camaroneros. 2 pájaros un tiro. Entonces, el problema de Lasso en la extrema derecha es el mismo que tenía Rafael en la extrema izquierda. Rafael tenía un pocotón de PhD, moñudo, con lentes, pero que nunca habían salido a la calle, pues. Nunca habían puesto un charolito de caramelo en la vereda, entonces no saben con cuánta papa se hace el caldo. Y el papel aguanta todo, entonces pensaban que en el papel iban a arreglar la economía y por eso, a pesar de tener tan grandes ingresos, fracasaron económicamente. Lasso tiene el mismo problema en la extrema derecha, tiene un poco de máster, bien internaditos en una burbuja, en unas oficinas lindas, pero nunca han cerrado la calle para jugar indoor. No conocen el ecuaboli, peor un ceviche balde. Entonces, esos muchachos no son competentes para hacer políticas reales. Ni siquiera un banquero, escúcheme bien, Jaime, ni siquiera un banquero sabe de verdad cómo se maneja un negocio. Porque ellos lo que ven es flujo de caja traído a valor presente para ver si hay ganancia y cuál es la garantía. Para ellos lo importante es la garantía. Aquí no hay inversión de riesgo, garantía. Hipotecaria más encima. Entonces, ellos no saben pues el día a día, la lucha en la calle, la vaina. Entonces, no son competentes. Eso se puede resolver trayendo gente que sí lo sea, pero tienen 2 problemas típicos de los gobiernos, que son excluyentes y que no escuchan. Aparentemente, digo aparentemente porque por lo menos en esto de los salitrales sí me han escuchado, sí por ahí se permean ciertas ideas. Pero la más importante, vuelvo a repetir, la trascendente es cambiar el modelo de política del siglo XX, democracia representativa, a política del siglo XXI, democracia directa digital. La meta política, porque ese es el futuro, hablar directo con el mandante, con el pueblo. Y entonces ahí usted va a poder sortear el bloqueo de los carteles políticos, ¿ya? Y va a poder cambiar las leyes que obviamente no se van a hacer harakiri, no se van a hacer autogol, ni los delincuentes, no van a cambiar el marco. Ese marco jurídico que hay hoy lo va a cambiar solamente el pueblo, que es el afectado, hablando directo con él. Ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Chévere, nos vemos. Chao. Gracias al ingeniero Fabricio Correa, emprendedor. Hemos hablado de la coyuntura política nacional.